Buenos días, buenos días, buenos días. Eso es una nueva mañana. Este morning show que nosotros hemos preparado para ustedes. Tenemos el honor de estar en esta mañana con figuras ilustres de la sociedad dominicana, autores de letras, bestsellers dominicanos, gente que ha hecho el relato de la política dominicana desde sus inicios. Les hablo de Fred Guarribas, de la mecánica Andújar que está con nosotros, pero también como siempre nos acompaña Nelson Enrique Valdés Burgos y Nicolás Castillo. Buenos días a todos. Muy buenos días, gracias Iván, buenos días, bienvenidos a una nueva mañana, gracias por estar con nosotros un día más en una nueva mañana. Quédese con nosotros porque hoy tenemos un día impactante. Nos acompaña, como siempre, la mecánica Andújar con muchos datos, estadísticas y las razones de lo que está pasando hoy en el ambiente político en la República Dominicana. Así que quédese con nosotros. Bueno, aquí estamos, Rafael Andújar, para seguir nuestros comentarios y análisis del momento político. Ese Rafael va a tener problemas con la mecánica que le estamos metiendo. Sí, hay problemas ya. Nicolás. Señores, buenos días, bienvenidos a una nueva mañana, el morning show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Contento, emocionado y agradecido de Dios por esta oportunidad que representa poder llegar hasta sus hogares. Le invitamos a que a esta transmisión le dé like en este momento. Es muy importante porque esto va a permitir que más personas también reciban estas informaciones que nosotros llevamos. Así es que le invitamos a que se mantenga pendiente y ahorita en las llamadas pues también nos gustaría escuchar sus opiniones. Qué bueno que estamos juntos de nuevo en el morning show más visto de República Dominicana y del mundo. Una parte chulísima de Nicolás. Señores, este encuentro que hacemos cada mañana sirve para que nos edifiquemos, nosotros podamos fortalecer nuestro espíritu con esta unión que hacemos para decirle las cosas tal como son. No solo la verdad, sino que toda la verdad. Así es. Y nada más que la verdad, ¿verdad? Y nada más que la verdad. El libro está aquí frente a cualquier cosa. Miren, señores, lo que está pasando en República Dominicana justamente ahora en el ambiente político, esto es el round robin, acercándose a la serie final, aunque estamos a 3 años de las elecciones. Así es la República Dominicana. Lo que ha ocurrido tiene que ver con el PLD, tiene que ver con la fauna política dominicana. Y Gonzalo Castillo, información, buscará candidatura presidencial del PLD para el 2028. Esa es la persona que dijo que no quería embromar con política, que se iba a dedicar a sus actividades empresariales. Iba a renunciar al partido porque estaba dedicado a otra cosa. Parece que ya le han convencido. Esta es la información. El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana confirmó que Gonzalo Castillo se presentará como aspirante a la candidatura presidencial para las elecciones 2028. Además reveló que el propio exministro lo designó como director operativo de su campaña política, posición que aceptó. Sánchez aseguró que la decisión de Castillo responde al clamor de una parte de la militancia PLDista que lo ha motivado a encabezar morado. El congresista afirmó que, tras reunirse recientemente con Castillo, le comunicó de manera personal su determinación de participar en el próximo proceso interno. El legislador destacó que Gonzalo Castillo es un sentimiento nacional que podría elevar las posibilidades de triunfo del PLD en un futuro proceso electoral. Recordó también que además de las elecciones del 2020, el dirigente alcanzó más de un 30% de votos, quedando en segundo lugar frente al actual presidente Luis Abinader. En medio de este panorama, el PLD aún busca un mecanismo interno que permita definir a su candidato presidencial en un proceso que deberá realizarse en 2027 por disposición del Tribunal Superior Electoral. Mientras tanto, otros dirigentes como Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Abel Martínez y Domínguez Brito también han confirmado sus aspiraciones a la candidatura. Miren, yo estoy aquí acompañado de personas que han vivido mucho el ambiente político dominicano. Esto me limita a mí a emitir juicios de valor sobre estas cuestiones. Solo quiero dejarlo con lo siguiente. A mi entender, tener a un ex candidato a la presidencia como Gonzalo Castillo, que marcó un 37%, y esa es una data importante. Y aunque Gonzalo no quisiese o no quería al principio postularse nuevamente como presidente, hay ya un camino caminado. Hay un trecho que ya se caminó, que ya se ejecutó, una operatividad, un engranaje político, que eso dejó una semilla. Entonces, tirar eso por la borda, entiendo yo que es la mirada que le está dando el PLD, tirar ese trabajo que ya se hizo por la borda,
en elecciones anteriores sería un despilfarro de un asunto que ya se invirtió. Sería volver a inventar de cero, Freddy, a meter una figura que no tiene perfil político o que no lo ha creado porque no ha aspirado. Sin embargo, yo lo dejo con esto para pasar con Andújar, que tiene mucho que aportar en este sentido. Lo que pasó con Gonzalo en sus aspiraciones presidenciales en las pasadas elecciones, eso dio vergüenza, señores. Eso dejó mucho que desear, porque parece que le cayó una estela de confusión a la persona que había hecho, en lo que yo recuerdo en mi vida, en República Dominicana, el ministro que hizo mejor trabajo en República Dominicana fue Obras Públicas cuando Gonzalo. Gente del carajo. Según lo que yo recuerdo. Entonces, Según los datos, fueron 11.000 kilómetros de caminos y carreteras asfaltados. 11.000 kilómetros. Estamos hablando de asfaltado, sí. De asfaltado. Y tener, señores, lo más importante que yo considero es una sensación de protección y de seguridad que la gente sentía en las carreteras. Sin precedentes. Ni siquiera se pidió eso, pero eso fue el extra que dio Gonzalo. Entonces, tener esa figura, cambiar y transformarse de ese ministro eficiente, capaz de hacer las cosas, a un candidato que no podía articular una idea completa, eso me dejó muy mucho que desear. Ojalá que Gonzalo en este tiempo haya aprendido y haya asumido ese rol de líder. El líder tiene que comunicar bien, a veces ser mejor comunicador que hacedor de cosas. Y esperemos que esta vez él tenga mejor suerte en sus aspiraciones políticas. Mecánica Andújar. Bueno, vamos a renombrar qué fue lo que pasó. Bueno, la disminución de la votación del PLD. En el 2019, Danilo, solo en la casilla del PLD, obtuvo 2.315.964 votos. Primera vez que un partido como el PLD sacó 50.024 en su propia casilla. Ganó solo las elecciones en términos matemáticos. Entonces viene en el 2020 y se postula a Gonzalo Castillo y solo obtiene 1.362.763 para el 32.97% votos del PLD, casilla PLD, ok, porque fue 37, pero con los aliados. Entonces, ¿cuánto bajó Gonzalo la votación del PLD? La bajó en 953.201 votos. Entonces, bueno, viene el 2004 y Abel solo saca 453.468, bajando entonces al PLD en 909.295. La bajada del PLD o la agonía del PLD. Corto, Abel fue muy mal candidato entonces. Abel lo bajó menos que Gonzalo. Pero fue el candidato. Sí, el problema fue el candidato. Vamos con Abel, vamos a dejarlo ahí. O sea, no vamos a discutir lo que es ahora porque ese es un problema. Entonces, los dos bajaron al PLD en 1.812.000 votos. Y el PLD lo que tiene es entonces 400 tantos. Entonces, bueno, los dos llevan al PLD a la agonía de partido mayoritario a minoritario de una manera violenta en la política. O sea, tanto Gonzalo como Abel, ese es el proceso. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahora en el PLD? ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Qué está pasando? Por lo cual se busca a Gonzalo. Miren, hay una hemorragia del PLD hacia la fuerza del pueblo y mínima hemorragia del PLD al PRM, porque en Puerto Plata el alcalde Historio Peña Núñez de Villa La Isabela se pasó al PRM, o sea que hubo uno también que pasó al PRM. Ahora vamos a ver quiénes se han ido del PLD a la fuerza del pueblo, que se le cuentan votos. En mi estudio no va la figura. Por ejemplo, Freddy anunciaba aquí a Núñez, eso yo no lo apunto. Yo apunto el que sacó votos. O sea, el regidor, el vocal, el director o el exdirector o ese alcalde que fue a las elecciones, sacó votos pero perdió. Entonces vamos a comenzar. Él es candidato a senador de la Altagracia, pues, no recuerdo el nombre ahora, sacó 48.848.000 votos. Ya pasó a apoyar, ese se llama Juan Julio Campos Ventura. Juan Julio Campos.
ese pasó ya a apoyar a la Fuerza del Pueblo. Su votación fue 28,000 para el PLD, 12,000 para la Fuerza del Pueblo. El ex senador de Barahona, José del Castillo, ya pasó a la Fuerza del Pueblo. Entonces, el diputado de Santo Domingo Este, Carlos José Gil Rodríguez, ya pasó a la Fuerza del Pueblo, que sacó 5,051 votos. Es candidata a alcaldesa de Matanza, Susi Pérez, que obtuvo en la casilla del PLD 2,922 votos, ya pasó a la Fuerza del Pueblo. 7 regidores han pasado a la Fuerza del Pueblo, 6 del PLD, 1 del PRM. Comenzamos. Santo Domingo Este, circunscripción 3, Yamir Fortuna, PLD 2,472. Santo Domingo Este, circunscripción 3, Manuel Villanueva, PLD 3,634 votos. 2 de Santo Domingo Este se fueron. San Cristóbal, Frankeli Tiburcio, PLD 1,458. Pedro Brán, este es el caso más raro para la Fuerza del Pueblo. Emanuel Galvez, PRD, 945 votos, se fue también del PRM a la Fuerza del Pueblo. San Cristóbal, Jaina, Francisco Morillo Obispo, 938 votos, se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo. Matanza, Vianero Félix Percibar, 480 votos, se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo. Barahona, el único regidor que tenía el PLD en Barahona, Tony Gustavo Pérez, de 492 votos, se fue del PLD a la Fuerza del Pueblo. Vocales, 3 vocales se han ido a la Fuerza del Pueblo. 2 del PLD, 1 del PRM. Atillo Palma, Paulina García Vocal, 491 votos. Esa yo la busqué. Y esa es una líder sobre grande. Si le dan el nombre, le sale un reportaje con ella, una foto increíble. Dani Torres, vocal PRM, en el mismo Atillo Palma. A ver que se juntaron. Uno del PRM y uno del PLD se fue a la Fuerza del Pueblo. El Limonar, Alberto Felicio Peguero Marte, único regidor que tenía, se fue. Bueno, entonces tenemos Santo Domingo, Pedro Brán. En Peravia se fue Susi Pérez, también se fue Humberto Peguero, un exdirector. En el Limonar también se fue un exdirector que le dicen el Pollito. Próspero Ortiz. Humberto es el esposo de Susi. Sí. Que es una pareja de éxito político en Maní. Que fue alcalde de Paya. De Paya, director, sí. Director de Paya. Entonces, bueno, en el Limonar, en Baní, el golpe que le dio la Fuerza del Pueblo al PLD es muy grande, porque entró a dominar el distrito de Paya, el distrito del Limonar y el municipio de Matanza con las cabezas de los votos. Sí. Entonces, bueno, en San Cristóbal y en Jaina también es bueno. En Montecristi también es diputado Rafael Haber. Yo nada más pongo no pongo que fuera gobernador, nada más pongo cargo electivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen los números? Que hay una hemorragia interna del PLD a la Fuerza del Pueblo y que la Fuerza del Pueblo está cosechando eso. Entonces, bueno, ¿qué hago ante esa crisis? Trato de tener en la palestra a un candidato que yo entiendo, que creo que puede revertir esa hemorragia. Esa es la realidad. Entonces, la primera realidad. Entonces, ¿tú quieres que siga? Sí, no, lo que quiero hacer una pregunta a la audiencia ahora. ¿Cómo es toda esta data que trae Rafael La Mecánica Andújar aquí a nosotros? ¿Cómo esta información debe sopesarla la audiencia, debe sopesarla el PLD? ¿Y qué posibilidades tiene Gonzalo más allá de esta hemorragia que hemos visto del PLD hacia la Fuerza del Pueblo? Bueno, esa es la estrategia de Danilo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ya hay un grito, hay un ruido. El PLD está llorando, bien. Entonces, ¿qué pasa? Miren, este lloro del danilismo contra Leonel, entonces, bueno. La tarde está llorando y es por ti. Lo que se está analizando aquí, voy a decir los nombres porque yo soy seguidor de Julio Martínez Pozo. Ayer yo oí a Julio Martínez Pozo, a Manuel Cruz, a Doña Consuelo y a Yamil, ¿cómo se llama Ese mismo, sí. Sí, los cuatro, Nayib, sí, haciendo una defensa a Danilo, ¿verdad? Entonces, bueno, y que Manuel Cruz llegó a decir como que él podía juntarlo, o sea, no sabe. Entonces, bueno,
Este proceso ahora son contragolpes de Leonel a Danilo, que mucha gente no lo sabe, pero Leonel lo esconde, ¿verdad? Porque Leonel, cuando Danilo lo golpeó, Leonel le respondió diciendo que como a Jesucristo y a Moisés son los tuyos que te... O sea, Leonel se agacha. Bueno, pero vamos a ver cómo fue que Danilo se comió a Leonel. Para que la gente sepa, porque ahora lo que hay es contragolpe. Sacan la palomita, señores. Adelante, Andújar. Mire, Danilo llega al poder en el 2012 y va a un acto, creo que fue en San Juan, Freddy, no sé si recuerda, y dijo que él tenía un maletín de factura vencida que le dejó Leonel. San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. En la historia de la política, Balaguer fue a San José de Ocoa y dijo que no podía quitar ITEVI. O sea, bueno, Frank dice eso. Danilo comienza una estirpe de control del partido internamente y el primer cargo que él se lleva es a Félix Bautista. Le quita la secretaría de organización. Ok, perfecto. Con Félix Bautista él también lo persigue, pone a Domínguez Brito a perseguirlo. Va a una lucha con Félix Bautista. Se desarrolla la lucha. Félix Bautista le dan un nuevo lugar. Sigue la lucha. Llega a las elecciones del 20, esa lucha. Félix Bautista y su hermana se baten en una primaria internamente allá en San Juan. En San Juan, 15,000 y pico de votos, 4,000. Félix le gana con 1,000 y pico a la hermana del presidente. Pero ya vienen las elecciones. Félix y Danilo, dijo Félix un día, yo lo escuché, se reúnen. Y Danilo le dice a Félix, yo no lo pude derrotar, mira, yo lo que quiero es que Gonzalo gane. Hazme a Gonzalo ganar. Exacto. O sea que le dio su apoyo Danilo a Félix, para que tú sepas. Ok, perfecto. Tal como dijo Danilo, Félix hizo que Gonzalo ganara por encima de Luis. O sea que quien gana en San Juan las presidenciales del 20 no es el PRM, es Gonzalo Castillo. Pero Félix sacó más votos que Gonzalo y Félix sacó más votos que Luis. ¿Entendiste? Entonces, porque Félix sacó 72, Gonzalo sacó 60 y algo, Félix saca más. Entonces, bueno, Félix hizo un recorrido de choque con Danilo, pero lo derrotó. Y después que lo derrotó, Danilo le dice, tiene que ganar Gonzalo y viene una paz con él. Pues bueno, pero al mismo tiempo, Danilo comenzó un pleito desde muy temprano con Leonel. El pleito con Leonel se verificó en los senadores. Entonces, bueno, cuando se va a las elecciones del 16, escuchen esto para la historia, Nelson. En Puerto Plata, el senador José Ignacio Paliza gana a Francis Vargas. ¿Por qué gana? Porque Danilo puso a votar 11,000 PLD que se lo contaron a Paliza. Paliza es un ganador porque Danilo quiere. Para que ustedes sepan. Entonces, bueno, vamos entonces en el Seibo. En el Seibo, el candidato a senador era Jacobo Reyes de Leonel. Danilo metió 3,468 votos por el PUN y hizo ganar en el Seibo a Santiago Zorrilla. Vamos a San Pedro. En San Pedro lo mismo. Danilo, el esposo de Alejandrina, Danilo manda a votar por Josecito así y quita, no deja que Alejandrina gane. En San José de Ocoa, Carlos Castillo, Danilo manda a votar por Alegría y quita a ese senador. Y en la capital, Danilo manda a votar por David Collado y quita a Roberto Salcedo. Y en la lucha por donde va, entonces vámonos. De golpe y golpe. Golpe contra golpe. Máscara contra caballera. Pero como quiera, Dionis Sánchez, Félix Bautista, Amarili Santana, 13 de Leonel ganaron, Sonia Mateo. Bueno, cuando comienza el proceso y entonces Danilo comienza a comprarle sus propios senadores a Leonel. Primero en la lista, Julio César Valentín, Ariste de Victoria Ye, Euclides Sánchez de La Vega, Manuel Paula, ese le dio una cosa el día de las elecciones. Bauruco. Eddie Mateo Barahona, Sonia Mateo de Dajabón. Dajabón. Le compra eso.
todos esos senadores me vendieron, pero se quedaron callados. Porque era leche y miel, era el poder. Aparte de ese momento hay que traer el sonido que dice la política, no sé si está registrado eso. La política, compadre. Hay que traer el sonido. Entonces, Sonia Mateo es la única, yo digo por su poco conocimiento, que enfrentaba a Leonel en el proceso. Y que el presidente del Senado, Pared Pérez, tenía que contenerla a veces y tuvo que prohibirle. No me hable de contra de Leonel aquí porque ella quería hablar. ¿Tú sabes qué pasó con ella? Que cuando vienen las elecciones del 20, Danilo coge y le pone a un Talugoyo y la derrota el mismo Danilo, para que tú sepas, Danilo no es fácil. Goyo es un líder en Dajabón, Gregorio Reyes, no recuerdo bien. Bueno, entonces Leonel solo se queda con Félix Bautista, con Johnny Sánchez, con Amarilis Santana, con José Rafael Vargas, con Pri Pujal y Manuel Guillardo, ¿verdad? Entonces viene Danilo también le quitó 62, de 62 diputados que Leonel tenía, le quitó 33. Entonces, bueno, es una lucha cuerpo a cuerpo muy dura, muy difícil. Entonces, en esa lucha Danilo llegó a creerse que él derrotaba a Leonel en el PLD, lo derrotaba también a las internas. Leonel tenía miedo, Danilo calculó de lo que yo veo, y se iba a quedar ahí y él iba a ganar las elecciones. O sea, el liderazgo compartido de Danilo y Leonel de toda una vida, Danilo entendió, estando arriba, que él podía ganar las elecciones sin Leonel y derrotarlo, que se tiene que quedar ahí, que era miedo. Es bueno, vamos a Leonel, entonces, trae a Quirino. Y le hace la campaña de Leonel Narco, compadre. El Quirinazo. El Quirinazo, le da el tablazo. Entonces, ese es el proceso. Ahora, hay un proceso de contragolpe. El proceso de contragolpe es ese éxodo que yo le dije a ustedes, que ese es el éxodo real, esos son los que tienen los votos, que se están llenos. Entonces, Gustavo Sánchez está muy desesperado y no parece que conoce la historia. Entonces, yo se la dije a Gustavo Sánchez para la historia que la tenga ahí y para el país entero. Ahora estamos en tiempo de contragolpe de Leonel a Danilo. Leonel se va a quedar calladito como Jesucristo. Y viene el contragolpe. Cuando llegue el proceso electoral, el PLD tendrá o no tendrá. Y ahí que se va a hablar de alianza. Ahora viene estamos en el proceso de contragolpe. Y el contragolpe llevándose la gente que tiene los cargos electivos del PLD. Así es. Mira, Andújar tiene datos que aquí podemos hacer 2 meses de programa. Sin embargo, queremos escuchar las aseveraciones del autor de letra de esta plataforma, Freddy Aguas Vivas. Adelante, Freddy. Bueno, señores, Andújar es una enciclopedia andante, humana, política andante, porque son números contundentes, son números que están ahí, que no hay forma de desmentirlos. Y entonces tú dices, bueno, la parte mía, la parte cualitativa de la política. Andújar va resolviendo la cuantitativa, ¿verdad? La cuantitativa. Porque yo tengo, por ejemplo, esa visión, de acuerdo con todo lo que dijo Andújar. O sea, realmente yo conozco esa historia, sé todo lo que pasó. Y las personas, Freddy, tú conoces la historia y las personas. Y las personas, soy amigo de toda esa gente que está ahí. Y sé que Andújar está muy bien encaminado y es muy coherente en sus números. Ahora bien, viene la parte política, que es la parte más sensible. La política es dinámica. Hay las cosas que ayer eran de una manera, muy probablemente pasado mañana usted la vea diferente, porque hay un movimiento. La dialéctica te mueve la masa de la historia, de la masa social, y hay elementos que inciden. Por ejemplo, una cosa increíble, una rencilla personal de Danilo y Leonel sacaron al PLD del poder. Una rencilla personal. Danilo no tolera nada que tenga que ver con Leonel. Y Leonel no tolera nada que tenga que ver con Danilo. Y se fueron del poder. Eso es cuando dicen, mejor que se pierda todo. Que se pierda todo. 472,000 PLDistas se fueron para la calle porque sencillamente Danilo prefirió que entre el mar acceder a una alianza. Y hacerse mejor amigo de Hipólito y que todos se embromen. Mejor amigo. Ahora, ni tú ni yo. Hay dos elementos que yo quiero destacar, fortalecidos por la gran masa de datos que nos da Andújar. El primero, en Europa se usa mucho la imagen, la simbología del elefante que llega a un tablero de ajedrez y pisa un pie en el tablero. Después que el tablero está lo más cotejadito,
tú estás calculando un jaque mate y el otro está calculando cómo contrarrestar. Y tú tienes tu tablero listo y de repente viene un elefante y pisa un pie ahí. Tumba el juego. Tumba todas las fichas. Hay que empezar a recomponer las fichas. Hay que empezar a colocar fichas que muchas van a ir donde no estaban. Y entonces Gonzalo Castillo ha puesto el pie del elefante en el ajedrez político del Partido de la Liberación Dominicana y del país. ¿Cómo va Y a del ser? país. A Porque ese nivel. la incidencia que tiene la presencia en la boleta del PLD de Gonzalo Castillo, lo primero es que afecta de manera muy directa a la candidatura de Francisco Javier García. Y de cualquier otro que aspire a Y aspirar. Abel no ha dicho nada. Y Abel no ha dicho nada todavía. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Abel. Puede ser que él vaya. ¿Qué pasa con este ajedrez político? En el PLD, además de Gonzalo Castillo, usted tiene a Francisco Javier García, pero tiene también a Abel Martínez. Está Margarita Cedeño, que marca muy bien, y está Charlie Mariotti. Está Francisco Domínguez Brito, que marca siempre muy bien, y está Juan Ariel Jiménez, que es un joven brillante que tiene el PLD como su carta a apostar por la juventud. Pero hay una muchacha, una señora ahí que a mí me da muy buena vibra. Se llama, creo que Soraima Cuello. Soraima Cuello. Una estrella. Participó como vicepresidenta de la candidatura de Abel Martínez y esa señora dio cátedras en los debates. Era brillante, tenía muy buena posición. Bueno, tienen a Soraima y como un gallo tapador. Y la están sacando. Gonzalo Castillo marcaba todavía en el 24. Él fue candidato en el 20, sacó un 38% en el momento en que todo el mundo quería salir del PLD. Y entonces Gonzalo Castillo sacó un 38% y marcaba muy bien para las elecciones del 24, pues se negó a participar. Estaba muy averiado económicamente, gastó muchísimo dinero de su fortuna, un hombre rico, millonario desde muy chiquito. Y entonces, la segunda, aparte para irnos a fortalecer con los datos de Andújar, señores, no es una primicia, es una primicia de este programa. Ajá. Venimos. La dimos ya, hablamos de ahora. ¡Primicia! En el Partido de la Liberación Dominicana hay un acuerdo con la fuerza del pueblo de que no se agredan mutuamente y que no se quiten los militantes, que no hay. Esa sangría que manifiesta Andújar. Ese sangrado, esa hemorragia. Esa hemorragia De cargo electivo. De cargos electivos. Nos está hablando, ¿por qué? Porque hay una violación de un acuerdo privado que existe entre ambas fuerzas, en las cuales altos dirigentes de la fuerza, con altos dirigentes de Danilo, se reunieron inclusive con el mismo Danilo Medina, en la casa de Danilo Medina, que tiene una oficina en el 4º piso. En esa oficina se reunieron para acordar, no nos agredamos, porque es probable, señores, toda la coyuntura camina hacia una segunda vuelta electoral y es necesario la unidad de fuerzas de la oposición, que es el papel de Carlos Amarante Baré. Salió con la misión en Avancemos de formar un gran frente amplio opositor. Pero ese frente amplio opositor o lo encabeza el PLD con un candidato poderoso, o lo encabeza Leonel Fernández, o podría ser hasta Omar Fernández. Entonces, ese acuerdo que hay en el PLD ha sido violado por la fuerza y dicen la fuerza que también el PLD lo ha violado. Pero no estés nervioso ahí, Iván. Hay una actitud, por ejemplo, otra primicia. ¡Primicia! El sábado, Francisco Javier convocó de urgencia y de muy mala gana, con una actitud muy agresiva. El sábado Francisco Javier convocó en su finca de los Mogotes, ahí en la finca que tiene aquí en la salida de la capital, Su búnker. en un búnker que tiene, convocó a su war room, el cuarto de guerra. El cuarto de guerra. Resulta que solo asistieron 11 personas y cuando Francisco Javier estaba ahí,
completó 12 personas, entonces le pusieron la reunión de los apóstoles. 12 apóstoles. Los Los 12 12 apóstoles. discípulos. En esa reunión de los apóstoles, Francisco Javier habló muy duro y tiró un grito de guerra. Francisco Javier le explicó a la gente que si es por la buena, él va por la buena y gana la convención interna del PLD, pero que si es por la mala, él va por las malas y con él hay que saber pelear porque va a pelear duro y fuerte. Francisco Javier, señores, algo que no lo ha dicho nadie, no descarta la posibilidad de irse del PLD a formar un proyecto político aparte. Eso está en la palestra y yo pienso que... Eso es una gran primicia que Freddy ha traído y esa figura... Es una primicia, nadie sabe de la reunión de los apóstoles. Así es. Mire, De los discípulos. esa figura que menciona Freddy, Francisco Javier García, que ha sido el invicto de toda campaña política del PLD, hecho no ha perdido una. Sí. Y la única que él no estuvo, la perdió el PLD. Francisco Javier García tiene un potencial político muy fuerte. Y si esa figura se le va al PLD, Freddy, dice un amigo mío, hay problema. Hay problema. Eso pasa porque es de las figuras de mayor repercusión en esa organización política. Y de no darle licencia a su candidatura, de no apoyársele, de hacer la forma de meter otra vez a Gonzalo a terror, como se lo sacó Danilo de aquí esa vez, eso puede crear un disgusto en todo el entramado político que tiene, la estructura política que tiene Francisco Javier armada desde hace mucho tiempo. Agrégale, Iván, que ya lo dijimos aquí en el programa de la semana pasada, van a seguir saliendo del PLD figuras importantes en los próximos días, en las próximas semanas. Es más, en el mes de septiembre hay 2 o 3 proyectos importantes que se van del PLD para formar fila en un frente opositor. Éxodo masivo. Nelson Valdés Burgos. Fíjense que después de los análisis brillantes que han hecho Freddy Aguasviva y Andújar, yo me quedo con una preocupación como país. A mí no me importan los problemas que tengan Danilo y Leonel, a mí en lo personal. Me importan una soberana madre. Y la verdad es que no me han afectado en casi 53 años de vida. No digo la política, pero sí me preocupa lo siguiente. Cuando falta inteligencia de gente inteligente, ahí sí me choca un poquito porque digo yo creo que ellos han estudiado los resultados de la división de la oposición en Venezuela. Para poner solamente un ejemplo. Cuando no hay un liderazgo único dentro de la oposición, cuando no hay una coherencia en la narrativa, cuando no se logra construir de alguna manera una cohesión en el mensaje, se fragmenta el voto. Y es una cuestión muy lógica. ¿Por qué tengo yo que creerle a 2 personas que viven matándose? Simplemente yo puedo adoptar la actitud de decir, mira, yo no quiero eso para mi país. Porque si públicamente 2 seres humanos se matan, y además es visible para el resto de las personas que tienen ojos y oídos, pues imagínense ustedes lo que debe ser fuera de cámara, cómo debe ser la relación. Entonces, ¿dónde quedan los pendientes de una sociedad como la dominicana? Pobre, mediocre, con un servicio básico. Nos hemos acostumbrado incluso a una burla permanente de respeto, de irrespeto hacia la población dominicana. Hola, quiero renovar mi cédula. No puedes hacerlo. Terminaste el proceso de licitación, llevas ya 3 años. No, todavía no lo hemos terminado. Lo terminamos cuando nos dé la gana. Disculpa, pensé que yo podía de alguna manera exigirte que le metieras un poquito de velocidad. Y eso sucede en cada cosa que vemos que se aborda en el país. Importa solo lo que un egoísta con poder asuma y quiera. Y de alguna manera los deseos de una masa quedan relegados ahí. Ellos no son importantes. ¿Me estás hablando de los pobres? Sí. Son irrelevantes. No me importa. Los problemas míos contigo es lo importante, lo relevante, y lo demás me importa una madre. Y ahí va quedando la doña, el don, el sobreviviente de la economía dominicana. El pobre eterno. Yo estaba mirando desde la parte antropológica, observando si de alguna manera tenemos alguna culpa la parte de la raza humana dominicana. Es decir, algo hemos hecho mal desde los taínos, luego fuimos colonizados y tal, hasta ahora. ¿En qué parte de ese proceso, de alguna manera, nosotros hemos fallado? Evolucionamos mal, fuimos menos inteligentes que otras naciones, porque otras naciones no han llegado al progreso y nosotros no, teniendo el mismo sistema muscular, nervioso, sanguíneo, etc. ¿Qué pasó? Y me lo decía Andújar hoy en la mañana fuera de cámara.
Me dijo, Nelson, cuando yo te escucho hablar de Chile, de Sudamérica, bla, 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 pero República Dominicana es otra la dinámica. Entonces, yo le decía a Andújar que yo me negaba de alguna manera a creer que no podría haber un cambio en la República Dominicana. Si uno mira como si tú entraras al cine y la película de hoy se llama El regreso de Gonzalo. Puede decir, bueno, mi amor, ¿compraste las palomitas? Sí, Coca-Cola, sí, ponla ahí. ¿Y tú te sentarías a decir, vamos a ver qué es lo que dice esta película ahora? El tema es, yo la película la vería y me reiría y gozaría y abrazaría y en una parte de la película aprovecharía de darle un agarrón o un beso a la mujer. El tema es que esta película que vamos a ver, El regreso de Gonzalo, no es una película ni de humor, ni es una película de entretenimiento, es una película de terror. ¿Por qué de terror? Porque ya estamos viendo, acabamos de escuchar a Freddy, lo que está pasando con Francisco Javier. Hay un montón de candidatos, como si hay en el PRM muchos candidatos a la presidencia. El PLD está lleno también. Entonces, sin ser muy inteligente, tú dices, aquí viene una guerra interna, una lucha interna fratricida. No, porque es que yo, y es que yo, y es que yo. Dice, bueno, pero en ese camino no hay un poco de mesura y alguien que diga, chicos, tenemos que ponernos de acuerdo porque si no, el PRM va a ser así. Wow, se están debilitando. Lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos, miren, vamos a hacer algo. Vamos a dejar que ellos se destruyan y se maten entre ellos. Simplemente observemos todo este tiempo, miren, quedémonos en silencio. Sí, es cierto que estamos haciendo una mala gestión, pero esperemos que ellos se destruyan entre ellos y luego vamos a seguir avanzando. Y sobre lo que quede de la Fuerza del Pueblo y del PLD, vamos a montar una estrategia para retener el poder. Yo les voy a decir una cosa, si yo fuera el PRM, y con esto paso a Nicolás, yo no haría absolutamente nada que observar la batalla entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Me quedaría así. Y no haría yo si fuera David, Carolina, Raquel, cualquiera de los precandidatos del PRM o los postulantes, observar cómo se destruyen el equipo de Danilo y el equipo de... Y cuando ya estén así con la ropa completamente destrozada y lleno de sangre, entonces dice, ahora es mi momento, ahora es mi turno. Ahora, ¿qué oposición perdón, vamos a tener en el 2028? Diluida, débil, cansada, sin estrategia, porque yo no veo todavía cuál es el plan. El plan simplemente es aniquilar uno al otro. Qué tristeza. Para pasar con Nicolás, quiero aportar lo siguiente. Miren, que Andújar me dio la seña aquí, como en la pelota, que te dice, la seña es esta. Miren lo que pasa. Se está hablando de una oposición dividida, que puede fragmentarse más según las informaciones que se están vertiendo justamente ahora. Pero lo que está pasando dentro del PRM, eso no tiene comparación. Está más dividido. Está más dividido. Como dicen pues, en el campo de nosotros, los banilejos, eso está graneado. Está graneado. Está todo el mundo por su lado. Porque el PRM viene del PRD. Sí. El partido que tira sillas y celebra cuando tienen reuniones, sillas plásticas, la suerte de gran plásticas. Esas cuestiones que están pasando en el PRM son cuestiones heredadas, el ADN del PRD. Entonces tenemos un oficialismo dividido desde ya. Muy dividido. Con un aspecto, un espectro económico, que es lo que representa a la gente de David Collado, un espectro político arraigado del PRM, que es la facción de Hipólito Mejía y Carolina, y otras gentes nuevas que están dentro del PRM que tienen sus propias tiendas. Iván, tú dices que ellos también se van a matar entre ellos. Sí, ya están divididos en pasiones. No solo son, Iván, para fortalecer. Claro que sí, claro que sí. Robando. Sí. No, Nicolás tiene tiempo, dale para allá. Que hay un gravísimo error que hemos hablado aquí en esta plataforma, un gravísimo error del gobierno. Y es que se han puesto a pelear con los dos opositores juntos al mismo tiempo. Dos ejércitos poderosos que hay en la oposición. La Fuerza del Pueblo y el PLD, que saben ganar las elecciones. Así es. Y entonces están matándose, Abinader batiéndose con los dos juntos al mismo tiempo. A Nelson con los dos que han ganado 7 elecciones. Así es. A Nelson que le gusta hablar, siempre meter películas en la conversación. Sí. La guerra civil la guerra civil de la gente de Marvel, que se juntaron, se enfrentaron entre ellos mismos. Esto es la versión 2.0 de eso. Aquí están la gente de adentro del PRM con su batalla adentro, el PLD Fuerza del Pueblo con su propia batalla. Entonces, ese batido de furias entre ambas partes, lo que va a traer al país es un nivel de incertidumbre, como dicen por ahí, que nadie sabe dónde esto vaya a parar. Exactamente. Porque no hay nada asegurado. Este nivel eso se llama de ambigüedad.
de ambas partes. Primero, que Abinader dijo que no iba, obviamente no se le permite la constitución que está, Hasta y que ahora. lo anunció temprano. Eso entonces crea esa ambigüedad en ese partido que todo el mundo quiere aspirar. Gente que ya va a tener que salir del gobierno para presentar sus candidaturas. El PLD, hay mucha gente ahí que ha estado muy frustrada a través del tiempo. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo. Recuerdo que hicimos los presidenciables la primera temporada con Colombia, donde fue Carolina, fue el mismo presidente Abinader, fue Domínguez Brito, todo el que aspiraba esa vez se sentó en ese set de nosotros. Y vimos gente con proyectos consensuados, con muchos planes. Brilló mucho lo de Domínguez Brito, lo que él presentaba como plan de gobierno. Y ver gente que tienen décadas con aspiraciones que no se le ha dejado ni siquiera aspirar. Eso entendemos nosotros que es deprimente y que amarga la vida de cualquier persona. Y eso es lo que puede causar dentro del PLD que esa fracción y que esa hemorragia siga caminando. Nicolás Castillo. Un consejo para el gobierno, tomando en cuenta esa afirmación que hicieron ustedes, de que se han enfrentado contra dos adversarios al mismo tiempo. Dice un fragmento del arte de la guerra: dividir al adversario, sembrar la disensión entre sus filas y atacar solo cuando esté preparado o desorganizado, evitando el enfrentamiento directo mientras se busca una ventaja estratégica. El arte de la guerra. El arte de la guerra, Sun Tzu. Les invito a que lean eso, ¿verdad? Y analicen sus estrategias. Tienen que haber desayunado con huevo. Bueno, sí. Pero ellos tienen para desayunar, ¿eh? Y para desayunar bien. Entonces... No, lo huevo barato. Exacto. No, lo cierto es que yo entiendo y estoy segurísimo que en el día de ayer, cuando salió la noticia, todos los memeros hicieron una fiesta. O sea, los memeros están frotando las manos en estos momentos cuando vieron esa noticia de que Gonzalo va a aspirar a la presidencia y que va otra vez a participar en las elecciones. O sea, están de fiesta en estos momentos. Asimismo, también la población dominicana, déjame decirte, la población dominicana está celebrando, porque no es para menos, con todas las ocurrencias que surgen. Ya las comedias, por ejemplo, vamos a decir, bueno, en el show del mediodía ya no hacen comedia. Raymond y Miguel y sus parodias. Raymond y Miguel son los sábados que salen. En el 13 hay todos los días. Bueno, hay una, exacto, en el 13, que es todos los días, pero están como flojitas esas comedias. No, yo no o creo sea que... buena, No, por falta de insumo de exacto, gente como Gonzalo. No, pero ahora esas comedias van a tener mayor insumo, exacto, para nutrir su contenido. O sea que la gente, déjame decirte, esto es una bendición para las personas. O sea, la gente está celebrando porque le va a llegar la alegría. Nicolás se ha ido por la parte denigrando porque está de la burla, está burlando. Está la burla. No, pero es la de que realidad. Gonzalo viene a hacer chapucería. Y No es así. No necesariamente Viene un chapucería. Gonzalo renovado, un 2.0. Con una preparación totalmente más diferente. comedido. Y entonces, Ya no va a ser aparte que desde que Hipólito fue presidente de la República Dominicana, ya tú te das cuenta que aquí eso no le crea problema ninguno a la población. No, pero eso no es un para problema. elegirte un candidato que sea No, claro, eso no, yo lo que digo no es que sea un problema, relativamente distraído, sino que el pueblo está celebrando. O sea, bueno, es que le va a pero llegar. está celebrando porque Gonzalo Castillo eliminó el terror de las carreteras, de las intersecciones, indudablemente. con la cantidad de ayuda que te daba como ministro. Para que Nicolás continúe, quiero decir esto. Ojalá, señores, y esto me sale del fondo de mi corazón, como dicen por ahí, ojalá que Gonzalo pueda traer una propuesta decente como candidato, porque lo que hizo Gonzalo como ministro de Obras Públicas, si el 80% de eso se repite como presidente, sería una gran cosa, Nicolás. Sí, no, indudablemente. O sea, yo no estoy cuestionando el trabajo que hizo Gonzalo. Sabemos, inclusive, que se ha hecho la comparación de un año de Gonzalo con estos 5 años del PRM en obras públicas y es muy superior el año, solamente un año de Gonzalo. O sea que no estamos descalificando. Un año de Gonzalo compitiendo con 5 años y lo supera. Aún así lo supera. Entonces, yo lo que entiendo es que independientemente de todo eso, obviamente va a haber razones para alegrarle la vida al dominicano con las incidencias, ¿verdad?, que surgen de la campaña de una o de otra forma. Esas son cosas, independientemente de que sea un Gonzalo renovado, que estoy seguro de que es un Gonzalo renovado,
de que viene quizás con otra perspectiva, pero sabemos que van a surgir ¿Cómo cosas fue, en Iván, campaña. que le decían a Penco. la comedia, no, a la Ah, comedia esta de la Loto, Lotomán, La Lotería del Campo. la Lotomán. Lotomán. No había un Lotomán, la película. una película. la película. Lotomán, sí, sí, Lotomán, Lotomán. claro. Varias que versiones. decía Lotomán pimpiado. Pimpeado, Ah, sí, 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 sí. Entonces, La Gon- chichiturbo pimpeada. Pimpiado. Entonces, viene Gonzalo Pimpiado. Sí, pero Digo, si se acepta el término. ¿verdad? Así sí, es. lo cierto es que hay quienes dicen que Gonzalo no llegaría a un 3%. Yo escuché y leí esos comentarios de personas opinando eso. ¿Por qué? Las encuestas que son más o menos leíbles, porque no todo se puede No, leer. yo hablo de opiniones de personas. Sí, sí. Dan a Gonzalo hasta con un 20% sin aspirar. Ah, bueno. Entonces, El eso es caso, más que todo. el caso es que nosotros. bueno, el gobierno obviamente lo ha ayudado con su gestión. Déjeme decirle algo de Hipólito Mejía y de Gonzalo. Miren, Danilo Medina, 25 carreteras más 3.000 kilómetros de carretera nueva reconstruida, más de 7.000 kilómetros, calles urbanas asfaltadas alrededor de 1.000 kilómetros, total estimado 11.000. Gonzalo asfaltó en los distritos y los municipios en casi todo el país algo, porque él, su campaña la basó en los alcaldes y él tenía los alcaldes del primer día. Sí. A él le gustaba ver los alcaldes y siempre, o sea, que eso es lo más grande. Y bien, eso solamente le gana los 19 puntos tanto del metro de Leonel, o de elevado, que son 15, que eso da 42 por todo. Y además, tú le coges la inteligencia artificial y pones a ver qué es lo que es. Nada es más que el metro con los de nivel y eso, cuando tú lo pones. Los túneles, paso de nivel. Eso no hay forma. Bueno, entonces, bien, mire, Gonzalo quedó hecho un líder por su obra de gobierno. Hipólito Mejía quedó hecho un líder por su manejo del ciclón David y de la agricultura. ¿Del ciclón David? Sí, el ciclón David. Él es que le contesta a don Antonio. Ah, esa vez, ok. Entonces, cuando le contesta. De todas maneras, eso es un bluff que hay Sí. que desbaratar. ¿eh? Sí, bueno, pero bien. Llegó ayuda como para reconstruir 3 países como este. Está bien, pero ayuda él salió internacional. líder de ahí. Sí. Él salió líder de ahí. Sale Sí. líder de ahí. Entonces, bueno, mira. Entonces, cuando va al gobierno, no hay. Si tú buscas a Hipólito, por ejemplo, si tú lo buscas en la parte eléctrica, como devolvió para atrás el adelanto que Leonel hizo y cómo apagó este país. O sea, no quiere decir porque usted haga una buena función como secretario o ministro, usted va a ser buen presidente. Con Hipólito lo que se demuestra era que el bueno era don Antonio, que tenía un programa de desarrollo agrícola. Y con lo de Gonzalo lo que se demuestra es que Danilo fue bien en el caso de conseguir un ministro. De apoyar ese ministerio. Ese ministro y lo dio. Entonces, bueno, son ejemplos de la política dominicana, porque la política dominicana es un disco rayado. Sí. Para Andújar, que le escribe y después la comprende, ese es mi ejercicio, es un disco rayado. O sea, Gonzalo es Hipólito en términos de por qué tiene fama, bueno, porque hizo una buena gestión. Bueno. Entonces, esa es la realidad, porque no surgen todos los días funcionarios así como Gonzalo. Brillante ¿no? aporte, brillante Sí. aporte. Cuando yo digo que, bueno, el comentario que estuve viendo de que no llega a un 3%, se basa en que Gonzalo, cuando aspiró, tenía el Estado detrás y todos sabemos la inversión importante que se hizo, que fue apoteósica de esa campaña de Gonzalo, que en estos momentos quizás no va a contar con ese presupuesto. Hay quienes también presentan la fórmula y dicen, bueno, puede ser Gonzalo quizás puede aspirar como vicepresidente de Omar, es una posibilidad, ¿verdad? No podemos ¿Y Leonel? encerrarnos. Disculpe, Nicolás, ¿qué va a pasar con Leonel? Eso en caso de que Leonel, obviamente, son de ceda. las fórmulas que se barajan. Son Exacto, son fórmulas que se analizan. Lo cierto es que se estaría enfrentando nuevamente a Leonel en caso de que gane la candidatura. Exacto, la precandidatura. Sería su segundo enfrentamiento también. Entonces, ahí habría que ver, y esto podría servir para evaluar entonces el proceso anterior. Otra pregunta que la gente se hace: ¿puede un candidato, un ciudadano,
estando imputado. No es, bueno, es una tiene que estar acusación, condenado. no es una Exacto. sentencia en firme, ojo con ese Exacto. tema. Es una pregunta que se hace, pero yo le iba a responder Puede eso mismo. Todo el mundo es inocente hasta que Hasta no que tenga se una demuestre. sentencia. Correcto, no hay que- sentencia. Si no, Como pregúntale a tu líder Trump allá, con 30 y pico de Exacto. acusaciones. Eso mismo le iba a decir. Acusaciones no, condenas, Ah, bueno. sentencias Sentencia. condenando a Trump. Y es presidente de la República porque hasta que no se eliminen esos... Bueno, en el caso de Trump ha habido muchas concesiones especiales, porque él está condenado definitivo y aún así sigue siendo presidente de la República. Sí, bueno, pero... El vocero de Trump está aquí, él podrá más adelante Estamos- explicar eso en otro exacto. programa. Sí. Mire, Pero bueno. cuando tú terminaste... Sí, bueno, solamente decir que él está en su legítimo derecho de aspirar y nadie se puede oponer a eso. Aguas vivas, Hay, adelante. hay un puntito que yo quiero destacar y es lo siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana siente que está en desventaja porque Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Eso no hay duda, salvo que él haga un acuerdo con Omar y Omar sea el candidato. Bueno, pero en el Partido Revolucionario Moderno hay unas 8 candidaturas, 9 candidaturas que En están pelea. corriendo en pelea, pero están en la calle, en la calle al medio, discutiendo un posicionamiento electoral para Wellington Arnaud, para Yayo, para Tony Peña, para Guido Gómez, para la vicepresidenta doña Raquel. Se me quedan un par de precandidatos, pero Vito Laza. Entonces, ¿qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana? Que está combinado a presentar una cara. Ahora mismo también está presentando Esta es la estrategia de Danilo. 7 u 8 caras, porque con Francisco Javier, Abel, Margarita, Mariotti, Soraima, Juan Ariel, están presentando. Necesitan escoger un candidato como hicieron con Abel, un año antes, un año y medio antes, pero resulta que el Tribunal Superior Electoral se lo prohibió por sentencia, le prohibió que usaran ese método. El PLD tiene una lucha ahora, ¿cómo escoger un método? ¿Por qué? Porque el único método posible es lograr que los aspirantes se retiren voluntariamente Lleguen a un acuerdo, y lleguen a un acuerdo. Porque si no, cualquier aspirante, si usted va le al escoge tribunal. un candidato ahí, puede irse a inscribir en el proceso legal donde establece la Junta Central Electoral cuándo es que se abren las candidaturas. Entonces, si el PLD no tiene un candidato para promover, porque no ha escogido uno, están batiéndose con 7 u 8 candidatos, Así es. Sangra. se va a desangrar totalmente. Que ya le llevan ventaja. Miren, yo quiero cerrar este bloque tan interesante de aproximadamente 1 hora, con muchos views en YouTube, mucha gente conectada simultáneamente, para saludarles a todos los chicos de ¿Tú YouTube, crees eso? Que hay mucha gente. a la gente, sí, los números están ahí, la gente que nos ve por el 106 de Claro también y todas las plataformas nos Me retransmiten. apunta aquí que si no es para la casa de los foques que va Gonzalo. Ah, Están bueno. preguntando. Para la casa. Para las casas. Miren esto, señores. Quiero yo cerrar con esta parte que va a ser como el cover, la tapa de este libro que hemos hecho aquí en esta hora. Y es la caricatura de Christian. William ya la tiene allá, el periódico El Día, siempre brillante. Aquí tenemos a esas 3 figuras, lo veremos en pantalla ahora mismo, donde está Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader y el perrito de Christian. Cuando la tengas, William, la vamos a poner para que ustedes vean cuáles son las caras de las ofertas políticas que hay. Porque a pesar de los pesares, lo que el PLD está ofreciendo viene de la mano de Danilo Medina, y quien diga Danilo es el que va. La fuerza del pueblo, aunque Omar está muy pegado y tiene mucha aceptación, ese partido es de Leonel Ese es el Fernández. problema de Francisco Javier, que Danilo le había prometido apoyo total y ahora la cosa se cambia porque ahora está Gonzalo. ¿Qué de dice por el medio. perrito? Ahí está la caricatura. Les digo ahora, mira, ahí está Otra Leonel promesa. diciendo, yo construí de todo, dice Leonel. Y dice Danilo, a Luis Abinader le dice a Danilo, hueje, y tú no has construido nada. Y dice Luis, ay sí, y mejor que ustedes, en la mesa lo que tienen es un rompecabezas. Sí. Entonces, que ha construido ese rompecabezas. Y el perrito le dice, ok, ahora esperamos que puedan construir un tema más interesante. Ay, Eso es el perrito que le dice a los 3 líderes en República dejen el Dominicana, que dejen el pleito y que presenten las propuestas. Comencé por ahí la canción. Ya lo pasado es pasado. Lo hecho, Ya hecho eso está. pasó. Ahora, ¿cuál es la propuesta que tenemos a futuro? ¿Qué es lo que se le ofrece a República Dominicana? Esa es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Con esto vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más de Una Nueva Mañana. Ya volvemos.